Mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, vamos a continuar nuestro estudio de los días miércoles sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. Hoy vamos a estar hablando sobre el hombre piadoso en relación a la palabra de Dios. Una de las evidencias características del hombre piadoso es que él ama la palabra de Dios. David era un hombre piadoso, amante a la palabra. Por eso dice en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». El hombre piadoso ama la palabra escrita. Crisóstomo del siglo III compara las escrituras a un jardín con cántaros y flores. Para mi opinión, decía esto en razón a que el hombre piadoso se deleita en caminar en este jardín y encontrar allí dulce descanso. Ama cada rama y cada parcela de la palabra. Martín Lutero decía: estudio mi Biblia como recojo manzanas. Primero muevo todo el árbol para que las que están maduras caigan. Después muevo cada rama completa. Cuando las he sacudido todas, muevo cada ramita. Después miro debajo de cada hoja. Considero que Martín, como hombre piadoso, se apropiaba del mandamiento de Cristo cuando dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. El hombre piadoso estudia la Biblia con toda diligencia y profundiza en cada pasaje cuanto nos sea posible. Y compara unas porciones con otras, y no solo ver lo que nos enseña, sino también cumplir lo que nos manda. Quienes desean hallar a Cristo han de escudriñar las Escrituras, lo cual requiere diligencia en buscar y deseo de hallar. Hemos de buscar con mayor empeño que el que lleva a los hombres a las minas de oro o esmeralda o diamantes. Martín también decía: hallamos al infante en la cuna, a Cristo le hallamos en la Biblia. En primer lugar, el hombre piadoso ama el consejo de la palabra de Dios, dado que es una guía y una regla para la vida, porque contiene cosas para creer y practicar. El hombre piadoso ama las verdades, las practica, las defiende y comparte la palabra. David dice en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, consejos, para no pecar contra ti. El hombre piadoso ama el consejo de Dios, no de oído, sino con el corazón, no de lengua, sino con acción. En segundo lugar, el hombre piadoso ama íntimamente la palabra de Dios. El amor del piadoso no es superficial ni parcial por la palabra. Tampoco su corazón está dividido entre Cristo y el pecador. Thomas Watson da el siguiente argumento.
Las Escrituras, como el jardín del Edén, porque tienen el árbol de la vida, tienen también una espada flameante en sus portales. Esta es la amenaza de la palabra. Lanza fuego en el rostro de todo el que sigue obstinadamente en sus maldades. El Salmo 68, versículo 21 dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Este salmo puede hablarnos de la victoria de Cristo sobre Satanás. Cuando dice herirá la cabeza de sus enemigos, en alusión a la profecía de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer, hablando de Cristo, herirá la cabeza de la serpiente al poner su pie sobre ella. Y la testa cabelluda de quien camina en sus pecados podría ser una alusión de la larga cabellera de Absalón, el hijo perverso de David. Sin embargo, para nuestra aplicación, los hijos de Belial, como lo era Absalón, al no amar íntimamente la palabra de Dios, el Calvario, que es la victoria de Cristo sobre sus enemigos, los exhibirá vergonzosamente en el día del juicio. Porque la palabra no tolera la maldad. No deja que el hombre se quede entre el pecado y Dios. Salomón hizo sabia justicia a la verdad, a la verdadera madre, que no dejó que el hijo fuera dividido en dos. Esto está en Primera de Reyes 3:26. Asimismo, el sabio eterno Dios no deja que el corazón se divida en dos. El hombre piadoso entrega su corazón a Dios enteramente y plenamente, de tal manera que hay un solo trono en su corazón, que es el de Dios. En tercer lugar, el hombre piadoso ama las disciplinas y las amenazas de la palabra de Dios. Sabe que hay amor divino en cada disciplina. Nótelo en el relato de Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 8. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El amor piadoso, el amor el cual el Santo Dios ejerce hacia el hombre piadoso, es un acto de disciplina del amor de Dios. El hombre piadoso recibe la disciplina, por lo tanto, con gozo, al mismo tiempo por las advertencias que se le hacen. El que no es educado en la disciplina de Dios no es hijo, sino bastardo. El amor del Padre solo se expresa hacia sus hijos, puesto que es un amor particular para su familia celestial.
El autor sagrado afirma que todos los hijos de Dios han pasado por esa disciplina. Por lo tanto, el que profesa ser hijo de Dios y no pasa por esa disciplina, pues tiene motivos sobrados para pensar que no es verdadero hijo de Dios, sino un bastardo intruso en la familia divina. También están las amenazas o advertencias de Dios para sus hijos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, da esta amenaza: el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. San Mateo capítulo 24, verso 42, también nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estas advertencias inducen al corazón del piadoso a perseverar en la salvación, asegurándose para la vida eterna. No quiero ser ave de mal agüero, pero muchas veces me he puesto a pensar que cuando todas las cosas nos salen bien y nada nos estorba, es un síntoma malísimo. Es para echarse a temblar. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por lo tanto, nos disciplina y amenaza misericordiosamente, para que con temor nos apartemos del pecado. Las amenazas de Dios son como balizas. ¿Qué es una baliza? Se conoce como baliza a la señal, ya sea móvil o fija. Se instala en un lugar para realizar una advertencia con la intención de orientar el tráfico de vehículos. Las balizas, en definitiva, son elementos que sirven para advertir sobre un evento peligroso o riesgoso. Entonces, las amenazas de Dios son un freno para que nos detengamos y no caigamos en nuestro vehículo derecho al infierno. Hay misericordia de Dios en cada disciplina y advertencia. En cuarto lugar, el hombre piadoso ama las consolaciones de la palabra de Dios. Las consolaciones sirven para avivar nuestra fe en las promesas. Las promesas se alimentan constantemente de ellas, como Sansón iba por su camino alimentándose de la miel del panal. Las promesas son puro alimento y dulzura. Son nuestro aliento cuando desfallecemos. Son los cauces del agua de vida. El Salmo 94, versículo 16 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En el hombre piadoso, cuando se agolpan en su mente los pensamientos inquietantes, solo el consuelo que Dios le ofrece le sirve para aquietar su mente y darle paz en su alma. Porque las consolaciones de Dios llegan hasta el alma, no solo hasta la mente, y le dan la paz y el gozo que no pueden darle las sonrisas del mundo. Porque las consolaciones de Dios llegan hasta el alma, no solo hasta la mente, y le dan paz y el gozo que no pueden darle las sonrisas del mundo. Las promesas encendidas por las consolaciones
encienden la hoguera de la fe y dan paz a la mente y al corazón. Thomas Watson decía, las promesas eran el arpa de David para espantar los pensamientos tristes. Eran los pechos que le daban leche de consolación divina. En quinto lugar, el hombre piadoso demuestra su amor por la palabra de Dios escrita. Este amor por la palabra escrita tiene 6 disposiciones en el corazón del hombre piadoso. Primero, por medio de leer con diligencia. Cuando Pablo fue a predicar a la región de Berea, descubrió que los nobles bereanos escudriñaban lo que él les enseñaba con diligencia en las Escrituras. Lean esta característica del hombre piadoso en Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. También se nos dice que Apolo era poderoso en las Escrituras, Hechos 18, 24, y del joven Timoteo. La palabra de Dios debe de ser nuestra carta magna, más conocida como la carta de las libertades. Así como la carta magna era una cédula que el rey Juan I de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses para darles sus libertades sociales, para el hombre piadoso las Escrituras es la cédula de su identidad y libertad cristiana. Honra a su Rey divino por la salvación de su alma y porque a través de las Escrituras ha entendido cómo liberarse del pecado y las corrupciones de este mundo. Debemos leerla diariamente, porque la palabra muestra qué es la verdad y qué es el error. Es el campo donde está escondida la perla de gran precio, que es nuestro Señor Jesucristo, la cual debemos vender todo, dejarlo todo para comprarla, como lo hizo el mercader de la parábola de San Mateo capítulo 13, verso 45 y 46. Y Jesús mismo manda a escudriñar las Escrituras, es decir, a profundizar en ellas, porque ellas son las que hablan de Él, como el minero profundiza la tierra para encontrar metal precioso o perlas de gran precio. San Juan 5:39. ¿Cuánto debiéramos escarbar para encontrar esta perla? Thomas Watson dice, el corazón del hombre piadoso es la biblioteca para guardar la palabra de Dios. Para un judío piadoso, no había una sola palabra de las Escrituras que no estuviesen grabada en su mente y en su corazón, y que grandes porciones de las Escrituras eran llevadas por ellos a todas partes en un bolso de cuero. Fileteaban cintas, las cuales ataban a su frente y en las que escribían lo más importante del Torá, e incluso largas porciones escritas en las paredes de sus casas, como lo muestra Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6,
Versos 6 al 9 dice, y estas palabras yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La diligencia en la palabra manifiesta la verdadera religión en el corazón y en el hogar para que no se marchite ni decaiga. La diligencia está unida a la meditación de la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta diligencia está en la educación religiosa de los hijos. La repetirás a tus hijos en todas partes. Además, al repetirlas, crece el conocimiento de ellas. Esto nos enseña a aprovechar todas las oportunidades para conversar con quienes nos rodean. No de materias confusas ni de opiniones discutibles, sino de las verdades llanas y sencillas de Dios, que constituyen el saber de la salvación. Cuanto más nos familiaricemos con las Escrituras, más las amaremos, las admiraremos, nos alimentaremos de ellas y estaremos deseosos de comunicarlas a otros, comenzando por nuestros familiares. Por lo tanto, la diligencia en las Escrituras hará que more la palabra de Cristo en abundancia en nosotros. Como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16 dice el amado apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí pueden notar que la palabra de Dios tiene una tarea triple: enseñarnos, juzgarnos y hacernos adoradores. Los que se niegan a ser enseñados por la palabra serán juzgados por la palabra y nunca serán verdaderos adoradores. Oh, que la palabra de Dios nos sea familiar, como lo es el fusil para el soldado. Si regresamos a los días donde era prohibido para el hombre común cargar la Biblia, como en la época de Diocleciano, que ordenó por decreto que la Biblia fuera quemada, siglo III, o en tiempos de los reformadores, los altos monarcas religiosos mandaban a quemar las Escrituras juntamente con los que las tenían. Si el hombre piadoso memorizara y se relacionara diligentemente con las Escrituras, aunque el papel fuese quemado, no podrían quemar la Biblia que llevamos en la mente y en el corazón. Segundo, por medio de meditar en ellas frecuentemente. El Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aunque la meditación tiene un gemir, un llorar, un rugir, por el esfuerzo que lleva al encontrar la jugosidad de la enseñanza, no obstante, como dice el salmista,
está relacionada con el deleite en conocer a Dios en la palabra. Y está relacionada perfectamente con la palabra rumiar. Es decir, se refiere a la acción de hacer que un alimento regrese a la boca para ser masticado por segunda vez, luego de haber estado depositado en una de sus cavidades del estómago, como hacen los animales herbívoros, que es una figura de considerar despacio y pensar con madurez una cosa, de traer y llevar, de pasear por la mente hasta sacar el mejor provecho de la palabra o el texto. El alma piadosa medita sobre la veracidad y santidad de la palabra y con respecto a su salvación. No tiene pensamientos pasajeros, sino que empapa su mente de las Escrituras. Al meditar debe de estar su alma dispuesta y fija la verdad santa en su mente. Tercero, por medio de deleitarse en ella, en su recreación. La Biblia es su máximo deleite para él. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El profeta, en su experiencia con la palabra de Dios, nos muestra que nunca nadie ha disfrutado tanto de una comida que le encanta como disfruta él de la palabra. Indiscutiblemente, ¿cómo podría un piadoso escoger otra cosa que deleitarse grandemente en la palabra cuando contiene todo lo que es y será siempre de más valor para él? ¿Acaso no se deleita un hijo al leer el testamento de su padre en que le ha dejado todos sus bienes cuya herencia es eterna? Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuarto, por medio de guardarla. David dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tal como uno guarda sus riquezas en una caja fuerte para que nadie la robe, la palabra es la riqueza que el corazón como caja fuerte debe guardarlo bajo clave. Y aunque es bueno memorizar la palabra de Dios, ¿sí?, muchos guardan la palabra solo en su memoria, pero no en su corazón. ¿Y para qué guardaría David la palabra en su corazón? Para no pecar contra ti, dice el texto. Así como uno llevaría consigo un antídoto cuando va a un lugar infectado, como hacemos hoy en día por la pandemia, llevamos tapabocas, gel antibacterial, distanciamiento, etc. El hombre piadoso lleva la palabra en su corazón para prevenirse de la infección del pecado. ¿Por qué tantos se han infectado del error? ¿Otros de vicios inmorales? La respuesta es: solo por no haber guardado la palabra como un antídoto santo en su corazón.
Quinto, por medio de preferirla por sobre todas las cosas como lo más preciado. Usted debe preferir la palabra de Dios por sobre la comida. Jesús dijo en San Mateo capítulo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted debe preferir la palabra de Dios por sobre las riquezas. Salmo 119, verso 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Usted debe preferir la palabra de Dios sobre la honra mundanal. Es famosa la anécdota del rey Eduardo IV de Inglaterra, quien cuando en el día de su coronación le presentaron 3 espadas, significando que era monarca de 3 reinos. Pero él dijo, falta una. Al preguntarle en cuál, respondió la Santa Biblia, la cual es la espada del Espíritu, y ha de ser preferida sobre todas las honras de la realeza. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y en sexto lugar, el hombre piadoso demuestra su amor por la palabra de Dios al conformarse a ella. La palabra es el reloj por el cual uno pone la hora de su vida, la balanza sobre la cual pesa sus acciones. El hombre piadoso vive la palabra en su diario andar. El hombre piadoso ama la palabra predicada, que en realidad es una interpretación de la palabra escrita. Las escrituras son el óleo y bálsamo. La predicación de la palabra es la medicina aplicada. Las escrituras son las especies preciosas. La predicación de la palabra es la preparación de estas especies que producen una fragancia deliciosa y un placer maravilloso. La predicación de la palabra es llamada poder de Dios para salvación en Romanos 1:16. Y Hebreos capítulo 12, versículo 25 nos dice que así es como Cristo nos habla desde el cielo. El hombre piadoso ama la palabra predicada por el bien que ha derivado de ella. Ha sentido el rocío caer con este maná. Y por ser la institución de Dios, el Señor ha designado esta ordenanza para salvarlo. En conclusión, mi querido hermano, el retrato del hombre piadoso está dibujado con el pincel de las Escrituras. Su vida es una expresión de la palabra de Dios. Es un retrato viviente de Cristo, ya que la palabra es Cristo. San Juan 1:1 y verso 14. Oremos. Padre Santo, bendito y alabado es tu nombre. Y en esta hora, Señor, ruego y te imploro, en base a lo que hemos enseñado, de que mis amados hermanos y todos aquellos que escuchen este estudio bíblico, sean a través de tu Santo Espíritu amando más y más tu palabra. Porque a través de ella hemos nacido de nuevo. A través de ella somos santificados. A través de ella es que te expresamos, Señor. Y podemos ser testimonios vivos.
oh Dios, para este mundo lleno de tinieblas y de maldad. Oh Padre amado, que tu palabra sea cada día más amada y honrada y atesorada en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido. Amén.